Muchas gracias, David, por tu bienvenida, por tu oración. Y bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, a esta nuestra transmisión de la Iglesia de Cristo aquí en Querétaro. Y estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad de iniciar este año. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dio el año pasado. Un año sin precedentes, un año con muchos desafíos, con muchos retos en nuestra vida. Pero míranos, aquí estamos y gracias a Dios, muchos de nuestros hermanos, he hecho un recuento, no sé, por ahí de unos 10 hermanos dentro de nuestra iglesia han sufrido de esta pandemia directamente en su persona y muchos familiares también de nuestros hermanos dentro de nuestra iglesia han fallecido. Y estas pérdidas sin duda han hecho que nuestra vida eh, de verdad se muestre como una que puede ser de pronto por algo así, puede mostrarse débil, frágil, pero la fe del cristiano siempre va a ser sometida a una constante batalla. Y uno de los deseos más grandes de Dios es que nosotros seamos más fuertes. Y en las escrituras, el Espíritu de Dios revela de una manera profunda y poderosa cómo Dios trabaja para que nuestra vida sea fortalecida. Y no depende de las fuerzas humanas, sino de que le permitamos al Espíritu de Dios trabajar en nuestra vida y hacernos más fuertes. Y por esta razón, hermanos, iniciamos este año con este título, Más fuertes. Y este va a ser el tema de nuestro año. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos personas más fuertes. Cuando nosotros miramos las escrituras, Dios nos ayuda a entender que este deseo es algo profundo en su corazón. Dios desea que la iglesia sea fuerte y la Biblia nos revela, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, 32, que dos de nuestros hermanos, de siervos en aquel momento, grupo de los apóstoles, de las personas que compartían de una manera profunda las convicciones, dice que son enviados por la iglesia de Jerusalén con una carta para los gentiles, una carta que les hacía saber cómo ellos debían de vivir el cristianismo y había un fuerte conflicto entre los judíos acerca de las reglas que debían de seguir los gentiles, pero existe un concilio, el primer concilio, se habla, Pablo habla Pedro, habla Jacobo, hablan nuestros hermanos y se ponen de acuerdo y entienden principios que son profundos en la Biblia y llevan esta carta a los gentiles y dice la escritura así en Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos mismos eran también profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabra. Esta palabra fortalecer, esta palabra de hacer más fuertes al pueblo de Dios, es algo que Dios quería. Si nuestra vida ante circunstancias, ante desafíos, siempre va a mostrar nuestra naturaleza humana, nuestro pensamiento humano, así somos, nos vino una prueba, ya estamos pensando y no somos espirituales y la primera idea que pasa por nuestra cabeza quizás no es espiritual, quizás después el trabajo de Dios a través de su pueblo, de hermanos, de estar de rodillas, de ir con Dios, de pronto ya empiezas a ver las cosas diferentes, pero el trabajo de Dios es hermanos, fortalecernos, consolarnos. Dios quiere que su pueblo sea consolado y sea fortalecido. Según esta escritura, el Espíritu de Dios es la manera en que trabaja. En Hechos 16:5, en ese mismo tenor, en esa misma idea de lo que estaba sucediendo acá en la iglesia del primer siglo, este momento histórico después de esta carta,
el capítulo 16 continúa con esta historia y dice la escritura, así pues, las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día. Hay una necesidad de ser fuertes en nuestra fe. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, que seamos fuertes. En Efesios 3:16, mira lo que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El poder de Dios dentro de nosotros es vital. Es cierto que aunque nos vistamos, ¿no? De manera religiosa, aunque hablemos de manera religiosa, aunque mandemos mensajes, eh, eh, no sé, fotografías, memes, todo este tipo de cosas que se mandan por eh, en las redes sociales, no habla básicamente de quiénes somos por dentro. Y ese es el deseo de Dios, no parecer, sino ser. Y lo eres en el interior. Y si eres fuerte en tu interior, hermano, sin duda, tú vas a enfrentar los desafíos que Satanás está queriendo poner en nuestra vida y las situaciones que hay alrededor nuestro. La vida nos va a pegar una y otra vez. Así son las cosas, tanto a buenos y a malos, dice la escritura, cae la lluvia, cae el sol, pero también a buenos y a malos, la Biblia es clara, le suceden cosas terribles, pero en ello nosotros tenemos la fuente de nuestra fortaleza. Dice la escritura que el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros, Dios nos quiere fuertes. Dios nos quiere preparados, Dios nos quiere que permanezcamos fieles, amándole, siendo uno con Él, siendo uno con su iglesia. Dios nos quiere fuertes. Y después en Colosenses 1:11 dice la escritura, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Qué importante que nosotros seamos fortalecidos con todo lo que es el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros no somos fuertes, hermanos. Nuestra naturaleza es débil. ¿Cuántas veces lloraste el año pasado? ¿Hiciste un recuento? El año pasado fue uno de los años más difíciles en nuestra fe. Personalmente te lo digo. Pero algo que veo es que Dios Dios es capaz de fortalecernos y de sacarnos adelante y de llevarnos en nuestra vida cristiana a honrarle y a cumplir sus propósitos. Y ese es el deseo de Dios. Y ese es el ánimo que Dios quiere que tengamos en este año. Un año en el que Dios nos quiere siendo más fuertes. Dios quiere que su iglesia sea fuerte. Y así debemos de ser, hermanos. ¿Qué tal? ¿No? Músculos espirituales en la iglesia. eh, Cada uno de los que formamos parte de la iglesia siendo fuertes, siendo personas que han decidido al lado de Dios ser fuertes. Hay razones para entender por qué una iglesia puede ser fuerte o no serlo. Una iglesia puede ser débil, puede ser fuerte. Y hay diferentes razones. Puede ser la doctrina. Hay iglesias cuya doctrina los empuja al compromiso o los ayuda a ser ligeros, los ayuda a ser eventuales, casuales. Y si estás, no importa. Si no estás, no hay ningún problema. La doctrina que tiene su fundamento y debe de tener su fundamento en las sagradas escrituras es vital. Así que si una iglesia defiende su doctrina, entonces puede ser fuerte. Pero si una iglesia no tiene una doctrina fuerte, entonces la gente que asista va a tener una vida espiritual débil. Sí, el liderazgo es vital en la iglesia. Los líderes
en la iglesia deben de ser personas cercanas a Dios, dependientes de Él, arraigados en las escrituras. El discipulado, la relación que te lleva a ti, unos a otros, a ser más espiritual. La iglesia vive el cristianismo. El cristianismo es una religión de relaciones. Si tú no vienes a la iglesia, si tú no te conectas a la iglesia, tú puedes ser fuerte o tú puedes ser débil, dependiendo de si tú buscas esto en tu vida. Personas sin discipulado en su vida van a caminar con flaquezas todo el tiempo, sin ser fortalecidos, sin romper círculos viciosos. Pero cuando tú te permites el discipulado, hay algo diferente. Hay una vida que empieza a ver la luz, empiezas a ver el camino de Dios a través de consejos, a través de escrituras. Las relaciones que tenemos nosotros en la iglesia son relaciones que nos ayudan a esto, a entender que somos pueblo de Dios. Y hay muchas, quien llega a la iglesia por una persona, se va a ir de la iglesia por una persona. Pero cuando una persona llega a la iglesia por Cristo, difícilmente se va a ir por las personas, porque Cristo es la fuente de nuestra fe. Y evidentemente las personas no son perfectas y en muchos momentos, de muchas maneras, la vida y las personas van a fallar. Pero si tú estás en la iglesia por las personas, habrás fallado en la convicción, ¿no? De por qué es importante estar en la iglesia por Dios, por Cristo. La iglesia puede ser fuerte o puede ser débil si la adoración es bíblica o no lo es. Si existe esa determinación de ir a Dios, de buscar a Dios, de alabarle, de, de orarle, ¿no? De escuchar su palabra y con temor buscar vivirla. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿qué es una iglesia fuerte? Tenemos que contestarnos esa pregunta el día de hoy. ¿Por qué es importante que la iglesia sea fuerte? ¿Qué diferencia hace a donde tú vas? Lo hace todo. Así que espero que estas respuestas, estas preguntas tengan una respuesta y que sea clara para ti en este tiempo. Tenemos una necesidad de una iglesia fuerte. ¿Por qué? La Biblia enseña que el propósito de todo lo que existe, el propósito de todo cuanto ha sido creado, es que se le dé la gloria a Dios. Dice la escritura en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Eso es lo que decía Pablo en esta escritura de Efesios 3:21. Y en Hebreos 13:21 dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El deseo de Dios es que nosotros seamos conformados, capacitados para hacer su voluntad. Si nosotros somos más fuertes espiritualmente, estarás de acuerdo conmigo que estaremos más que listos para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios quiere que cada uno de nosotros abra su corazón y entienda la necesidad de ser fuerte en nuestra fe. A veces pensamos, es para que yo me salve. Eso va a ser algo, ¿no? Pero lo más importante es que se le dé la gloria a Dios. ¿Para quién tú quieres dar gloria? ¿De quién tú quieres que se hable bien? A veces queremos que se hable bien de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros los líderes tenemos una tendencia a veces en nuestra vida a sentir que, eh, que es como se está hablando de nosotros. Eso no importa. A veces nos afecta, ¿no? A veces nos anima, pero finalmente tenemos que caer a cuentas que lo que importa es que Dios se glorifique, que se hable bien de Dios, que se tema
que se alabe el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que importa. Por eso la iglesia debe de ser fuerte. Una iglesia fuerte va a hablar bien de Dios. Una iglesia fuerte va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Una iglesia fuerte, sin duda, va a cumplir muchos de estos propósitos que Dios tiene para nosotros. Los efectos de, de que haya fortaleza o debilidad de manera individual en la iglesia se sienten. Nos afectamos positiva o negativamente unos a otros. Recordarás en 1 Corintios capítulo 5, habla de cómo un hermano estaba mal en la fe y cómo la iglesia, pensando en su tibieza, en su ligereza, pensando en que iban a tener paciencia, pensando en que, pobre hermano, pues no entenderá la vida cristiana. El pecado que estaba cometiendo era muy grave porque estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Era algo fuerte y dice la escritura que ni en los paganos eso se permitía. En los romanos el incesto era penado. Esto es algo fuerte y la iglesia lo estaba permitiendo. La iglesia, siendo ligera en su fe, ligera en sus convicciones, débil en sus convicciones, y muchos estaban siendo afectados. Y viene el Espíritu de Dios a través de Pablo para hablar y poner un mensaje fuerte a la iglesia para que se sometiera a disciplina a este hombre. La debilidad de uno, sí, va a afectar a muchos. Y la iglesia, si no tiene convicciones, entonces va a permitir que gente viva dentro de la iglesia, fallando a Dios, fallando a la fe. Puede, si no hay fortaleza en la iglesia de convicciones y de doctrina, Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso en capítulo 20, en el versículo 25 al 31, lees esta historia en la que Pablo abraza a la gente y les dice a los hermanos, miren, yo ya me voy, pero estoy seguro que van a venir otros como lobos rapaces que van a empezar a enseñar muchas tonterías y muchos lo van a seguir. Si la iglesia no es fuerte en convicciones, cualquier cosa que se diga la va a aceptar. Por eso la iglesia necesita ser fuerte. Judas en su carta universal dice que nosotros debemos de pelear y defender la fe. Y así debemos de ser. Por eso la iglesia debe de ser fuerte, porque si no cualquier corriente, cualquier idea, cualquier mito, cualquier sueño de cualquier persona puede venir y romper lo que las escrituras nos enseñan. Tenemos una fuerte dependencia en las escrituras. De eso proviene nuestra fe. ¿Por qué debemos de ser fuertes? Porque cualquier cristiano puede sucumbir ante lo mundano. Puede ser derrotado. Tus ojos, tus oídos, todo lo que escuchas, todo lo que ves, puedes empezar a aceptarlo como si no hubiera ningún problema en tu vida. Si tú no eres fuerte en la fe, entonces eres esclavo de muchas cosas mundanas. Programas en doble sentido, groserías una y otra, y tú te deleitas y tú te ríes y quizás para ti no hay ningún problema. Ten cuidado porque ser débil espiritualmente es ser absorbido por el mundo. En 2 Corintios 16, 17, 16, 14 y el verso 17 nos enseñan a apartarnos del mundo, a no tener un yugo con él, de tal manera que nos destruya, de tal manera que esté lastimando nuestra fe. Las escrituras nos enseñan que debemos de tener fortaleza para apartarnos. Pablo insta a los jóvenes y a los cristianos a huir, no a tratar de dominar el pecado. Dice, no, huye de las pasiones de la juventud, porque no hay tanta fortaleza en nuestra vida. Y además, Satanás sabe cómo tentarnos y en qué momento hacerlo.
Este capítulo de 1 Corintios 5, del que te hablaba, este caso de este hermano, cuando se es suave con el pecado, entonces estás en él. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia. Estaban adoptando una suavidad que ahora permitía que el pecado fuera algo tolerante, que se toleraba. Y no puede ser. Esa es la necesidad de una iglesia fuerte. Y por eso es que Dios nos quiere, hermanos, más fuertes. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia fuerte, de un cristiano fuerte? Aquel que se arrodilla, ¿no? Aquel que lee la palabra de Dios. La predicación expositiva, hermanos, nos permite no decir lo que yo pienso, sino lo que la Biblia enseña. Y todos debemos aprender a leer la Biblia y no dar nuestra opinión, sino más bien lo que dicen las escrituras. Dice Primera de Pedro, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por todos los siglos. Primera de Pedro 4:11. Debemos de hablar, debemos de aconsejar, debemos de enseñar de acuerdo a las palabras de Dios. Siempre ir a las escrituras. Debe de ser la marca de una iglesia, de un cristiano más fuerte. En la iglesia, una de sus marcas es que el liderazgo tiene que ser fuerte. Evangelistas, pastores, líderes, trabajando unidos. Este año ya vamos a presentar en este mes a nuestros pastores. Ellos han sido candidatos, ahora van a estar a partir de este mes, van a estar a prueba. Y la próxima semana o en 15 días haremos esto. Pero mira qué increíble, porque nuestro liderazgo va a ser más fuerte. Estas 5 parejas que han sido constantes y que van a estar dentro de este grupo de liderazgo, van a provocar esta unidad y esta fortaleza juntamente con los líderes que ya existían, líderes de los ministerios, líderes de nuestras familias, de nuestras charlas. Pero las marcas de una iglesia fuerte son estas: que podamos trabajar unidos, que podamos trabajar con ese corazón, pensando y sintiendo, dice la escritura, de la misma manera. Una iglesia, una marca que identifica a la iglesia es que sus hijos, sus discípulos, sus miembros son fieles, son devotos y piadosos, temen a Dios, devotos, son comprometidos, son fieles. Nunca dejan de buscar a Dios y de estar ahí. Qué bueno que estás conectado el día de hoy, porque sin duda el Espíritu Santo te ha animado a que seas fiel, a que seas devoto y que empieces este año con ese deseo de ser piadoso, de ser un hombre que depende de Dios, que clama a Dios, porque eso identifica a una iglesia, a un discípulo fuerte. El estilo de vida de un discípulo de Jesús es lo que identifica también a la iglesia. La iglesia en el primer siglo era una iglesia que imitaba a los apóstoles, que imitaban su vida, que imitaban su ejemplo, que imitaban su fe. Y adivina de quién lo aprendieron los apóstoles: de Cristo. Así nosotros necesitamos, mis hermanos, ser personas, ser discípulos que tienen en su corazón el trabajar y el poner su corazón en imitar a nuestro Señor Jesús. Una, una iglesia que se mantiene fuerte, una de sus marcas va a ser esta: todo el tiempo contra el pecado y lo mundano. No permitamos, hermanos, que nuestros pensamientos y nuestras formas y nuestras relaciones se vuelvan mundanas. No permitamos pecado en nuestras vidas. Hablemoslo, confesémoslo y pidamos ayuda, porque eso es lo que Dios nos quiere ayudar para que nosotros seamos fuertes. ¿Qué es lo que la gente busca? Diríamos, lo que quiere.
La gente, la mayoría de nosotros, muchas de las cosas que queremos no son las que necesitamos, pero nos aferramos a lo que queremos, ¿no es cierto? Y a veces eh, hacemos muchas cosas por lo que queremos y de esta manera en nuestra vida fallamos y nos lastimamos. ¿Qué busca la gente? ¿Qué quiere la gente cuando se trata de una iglesia? Quiere que esté cerca de ella, ¿no? Para que no le cueste llegar. Para que no regrese a su casa tan noche. Para que no sea tan difícil. La gente quiere comodidad. ¿Qué busca la gente cuando se trata de encontrar una iglesia? Gente que conozca o que sea de su preferencia. Y empieza, ¿no?, a hallar maneras en las que sus prejuicios importan más. La gente quiere llegar a un lugar de amistad, de camaradería, sin compromisos. Eso es lo que la gente quisiera. Entrar, salir sin ningún problema, sin que nadie te pregunte, sin que nadie te pida, sin que nadie te comprometa, sin que nadie te llame a servir. La gente quizás quiere esas cosas, pero ¿cuál es la necesidad? La necesidad es otra, ¿no? ¿Por qué la gente debería de buscar otra cosa? Por su necesidad. ¿O no importa esto, donde la adoración es un estilo de vida, donde las personas te das cuenta de que son genuinas porque en su día a día están buscando a Dios? Porque en una charla encuentras respuestas de alguien que te está hablando de su espíritu, de su relación con Dios. Te das cuenta de que su estilo es de adoración porque va a su trabajo y se comporta como un cristiano. Anda en la calle y guarda su boca, guarda sus ojos, guarda sus formas, porque entiende que él es un cristiano, porque en su hogar, donde es el lugar más importante, su vida es un ejemplo de fe, de amor, de perdón, de paciencia. ¿A poco no es importante? Esta es la verdadera necesidad. Es lo que deberíamos de buscar, donde la adoración es un estilo de vida, donde el que en nuestra vida esté buscando agradar, adorar, alabar a Dios, sea nuestra convicción. ¿No deberíamos de buscar un lugar donde nos ayude a estar alertas, a enfrentar el pecado y el error? Porque tú puedes llegar una y otra vez, pero así lo hacíamos, ¿o no? En la iglesia tradicional tú llegabas, te salías y ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida después? Podías observar una fiesta muy religiosa, darte golpes de pecho y después irte. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con lo que haces? ¿No necesitamos una iglesia donde se hable del error y del pecado? No, no, es que eso no es hablar de la gracia. No, mi hermano, estás equivocado, porque la gracia nos enseña a huir del pecado. ¿Y cómo vamos a huir si nadie nos alerta? Si nadie nos habla, si nadie nos sacude de pronto de una circunstancia, de una manera de vida, si nos estamos alejando. Déjame decirte que los pastores no eran tan tiernos con una oveja que se estaba yendo. Para eso traían la vara y lo agarraban del pescuezo de una pata y la jalaban. ¿Por qué? Porque habría que salvarla. Necesitamos una iglesia donde se hable del error y del pecado. Necesitamos una iglesia donde se practique la disciplina. Oye, fíjate que ya este hermano ya no viene, le dijeron que se apartara. Apartamos a algunos en este año pasado. Les dijimos, ¿sabes qué? No vengas, no hables con hermanos. ¿Por qué? Porque si no se habla del pecado,
Porque si no se disciplina el pecado, entonces todos van a pensar que se puede vivir así y que eso es normal. No es normal. No es normal vivir en pecado. Necesitas una iglesia donde se viva el gran mandamiento de amar primero a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo y amar la gran comisión. La gran comisión es salvar, ir a ser discípulos de todas las naciones. Hermano, necesitamos estas cosas, amigo, necesitas estas cosas. Necesitas que alguien te lleve a ti a amar a Dios sobre todas las cosas. De joven a los 23 años mi vida era radical, mis pensamientos eran sí o no, blanco o negro. Pero cuando pensé en este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, se definió mi rumbo de vida. Porque yo no podría amar más mi carrera que a Dios. Si Dios me pide que deje mi trabajo, lo voy a dejar. Eso fue lo que pensé. Y tomé la decisión de ser un discípulo. 2 años después, Dios me lo pidió. Te quiero como ministro. ¿Qué tal? Mi decisión ya había sido tomada, así que yo no podría decirle no a Dios. Vivir el gran mandamiento nos lleva a tomar decisiones fuertes para el bien de tu familia, para el bien de tu vida espiritual. Así que cada uno de nosotros necesita tomar decisiones, ¿no crees? Y entender qué es tu necesidad, no lo que tú quieres. Quizás lo que tú quieres es algo muy cómodo, muy confortable, pero tu necesidad es esta, lo que la Biblia nos predica y nos llama a vivir como iglesia, una iglesia fuerte. Así que Dios nos quiere más fuerte. ¿Eres una iglesia fuerte? Y quizás estás queriendo mirar a los demás, pero no, la iglesia eres tú. La Biblia nos enseña que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña en 1 Corintios y en Romanos, 1 Corintios 12, Romanos 10, nos enseña que nosotros nos pertenecemos unos a otros, que cada uno de nosotros importa, que si un dedito tan pequeño sufre, dice que todo el cuerpo sufre. Así que la iglesia eres tú. ¿Eres una iglesia fuerte? Esa es la pregunta. ¿Somos una iglesia fuerte? Es una pregunta de manera individual y que tenemos que hacernos como iglesia también. ¿Somos una iglesia fuerte? Este es el tema de nuestro año, hermano. Más fuerte. Y Efesios 3:20 al 21 es nuestro verso de este año. El que puede hacer muchísimo más que todo lo todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Mira lo que dice esta escritura. Esta escritura dice que el poder que obra a través de nosotros, más fuertes, si dependemos, si buscamos más a Dios, si buscamos más su palabra, si buscamos más el discipulado, si buscamos ser más devotos, más comprometidos, más cercanos a Dios, hermanos, seremos más fuertes. Y muchas cosas que tú nunca has visto en tu vida, vas a ver. Este año, el año que sea, puede significarnos un año de mucho desafío nuevamente, y lo está haciendo. Pero déjame decirte, Dios nos quiere más fuertes. Ese es el deseo de nuestro Dios. Así que sé parte de ello. Participa en hacer que la iglesia sea más fuerte, siendo tú más fuerte. Sácale una foto a esto. Evalúate. ¿Cuál es tu fortaleza? Pregúntate. ¿Cuál es tu fortaleza espiritual? Ahora, ¿cuál es tu debilidad? Híjole, vas a decir, son muchas. Escríbelas. Piensa cuáles son tus fortalezas, pero describe cuáles son tus debilidades. Y hermano,
Pide ayuda, pidamos ayuda, enfrentemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, unámoslas, pero que esas debilidades, hermanos, sean atacadas. Comprométete a vivir como discípulo. Para que la iglesia sea más fuerte, el llamado siempre es ser como Jesús, tener esa adoración, esa intimidad, esa cercanía, esa devoción, esa piedad para encontrarnos con Dios en las reuniones, en la iglesia. Ser amigo, ser cercano, ser profundo, no ser apartado. A muchos les ha dado por apartarse en este tiempo. Te pierdes mucho de lo que Dios puede dar a través de la amistad y a través de la cercanía. Es cierto que no podemos estar eh, de manera personal, ¿no? Presencial, pero lo podemos hacer por esto. ¿Con cuántos hermanos oré cada mañana este 2020? eh, y fue una sensación de que estábamos orando uno al otro. Yo estaba en un parque, yo estaba corriendo y yo estaba en un cerro y estaba en mi casa y sentía al hermano aquí cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque la amistad y ese deseo, hermanos, de unirnos, a veces la tecnología nos permite estar unos a otros cercanos. Así que busquemos ser más fuertes en la amistad. Hermano, busca ser más fuerte en el evangelismo. Determínate en tu corazón. Créeme que si tú le dices a Dios, yo quiero Dios, Dios va a empezar a ponerte personas con las cuales estudiar la Biblia. Dios va a empezar a ponerte personas con las cuales tú puedas alimentar, tú puedas instruir, tú puedas llevar a cada uno de ellos. ¿Cómo puedo hacer que la iglesia sea más fuerte? Yo ser más fuerte sirviendo. Sirviendo en la iglesia, sirviendo en ministerios, sirviendo a los necesitados. Ese es el brazo, otro brazo de la iglesia, el servicio al necesitado. ¿Cómo podemos ser más fuertes? De esta manera. Así que participa, ¿no? Y estas son unas preguntas que quiero dejarte aquí para que puedas discutirlas en familia y para que puedas discutirlas quizás después del servicio, ¿no? En Zoom, los hermanos que se quedan en Zoom, en tu hogar, en tu casa, con tu familia. ¿Qué desafíos enfrentaste este 2020 que hicieron tu fe más fuerte? ¿Y qué área de tu vida necesita ser más fuerte en este 2021? Así que esas preguntas son importantes para nuestro corazón, para nuestra vida. Y ahora, hermanos, terminemos siendo más fuertes en Cristo, dice la